da entonación. En Bogotá, Colombia, el sitio es Bochica, su locación, donde se estudia, programa, gestiona y da la creación. Rap letrado incrementado, escrito en primera persona, en cirugía cranoencefálica en busca de la neurona celular que se encontrada explorada hasta lisosoma, razón por la cual por los parlantes de su rancho asoma. Sonido construido, argumentado, instruido, netamente y concebido por mi mente y tres sentidos. Lista tacto, por supuesto, primer puesto es del oído, factor que es fundamental para evaluar su contenido. Nutrido bien lo he querido, no efímero y sin sentido, con constancia obligativa en ausencia, tiempo y distancia, en donde busco la elocuencia, basándolo en insistencia, en lo que el rap gestacional prematuro es diferencia. Eleva interna esencia con verdadera exigencia, que es la que moldea virtudes y transforma en actitudes e ideales como tales a frecuencias musicales, convirtiendo así en reales los actos tan mentales. Llevan a indispensables pruebas sonoras tonales, medición de resultados fonorítmico en canales, auditorias personales de voz, texto, instrumentales, técnicas con que este mes se mide a sus signos vitales. En actividades nocturnas, tardes y o matinales, y mentalmente ejercitándolo en horas laborales, prácticas individuales en soliloquio y sin filiales, provocan ritmos de versos cada vez más naturales, con mira todos lápiz, papel, con borrador, nata, que es el desayuno, almuerzo y comida que en rap me atrapa. La nutrición activa, adictiva y fundamental, en mi cercano estilo y verso sur Bogotá oriental. Mira todos lápiz, papel, con borrador, nata, que es el desayuno, almuerzo y comida que en rap me atrapa. La nutrición activa, adictiva y fundamental, en mi cercano estilo y verso sur Bogotá oriental. Oriental, arcano, estilo y verso, esfuerzo por superación constante y motriz del dialecto, una matriz con el matiz cultural no igual, no violento, y dejando que el arte encarne en mi existir un complemento que hoy me mantiene vivo, es mi aliciente, es mi alimento. Ya sé que pasé a otra fase y en hip hop me desplace, consiguiendo así el avance y dejando una firme base, sembrando la insatisfacción al que quiere que fracase. Pues presento el desenlace de un disciplinado enlace, parce trance con la vida y al sueño, y voy dando alcance sin importar si descanse, coma, duerma, vista o calce, el sacrificio es requerido para hacer que algo real pase. Represento el sur guerrero, el bogotano, el colombiano, el que el sudor lleva en la frente y herramienta apretan mano. A los que nos vale huevo trasnocharnos o engrasarnos, madrugarles o aguantarles por metas ir alcanzando. Pensando y meditando y sobre melodía plasmando, dejando huella, evidencia por lo que hoy se está luchando. La buena para el socito, para el parque y para el bando, para el que desinteresadamente hoy me esté apoyando. Tal vez ya lo esté notando y el mensaje esté captando. Letra neta, entrega léxico y les está redactando. Simplemente diferente, valorar la vida y mente, y obviamente el rap sonido que me nutre diariamente. Mira todos lápiz, papel, borrador, nata, que es el desayuno, almuerzo y comida que en rap me atrapa. La nutrición activa, adictiva y fundamental, en mi cercano estilo y verso sur Bogotá oriental. Mira todos lápiz, papel, borrador, nata, que es el desayuno, almuerzo y comida que en rap me atrapa. La nutrición activa, adictiva y fundamental, en mi cercano estilo y verso sur Bogotá oriental. Yeah. Oriental estilo, con empeño, dedicación y ganas, poco a poco es conseguido.